Sí, buenas noches chicos. Hoy les quiero mostrar las funciones trigonométricas, que sería prácticamente la última unidad de geometría y trigonometría. Fíjense, hoy me voy a referir a las funciones trigonométricas aplicando al triángulo rectángulo y al triángulo oblicuángulo. Yo les envié las definiciones de las 6 funciones trigonométricas. Como ustedes verán, tengo la función seno, la función coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo primero que tenemos que tratar de identificar sería la función y el ángulo correspondiente. ¿Cómo se representa la función? Por ejemplo, la función seno con las 3 primeras letras. Esa sería la nomenclatura. Sen del ángulo B significa esto. Y se lee seno del ángulo B es o seno de B directamente. O sen del ángulo C. Entonces, la función es seno. Todo lo que venga después viene a ser el ángulo o el arco. En este caso vamos a utilizar el ángulo B, el ángulo C, que para un triángulo rectángulo son los ángulos agudos. El ángulo A es el ángulo recto. O sea, este triangulito que les dibujé acá van a tomar como referencia para que ustedes puedan colocar las letras. Al ángulo recto siempre con la letra A. A los ángulos agudos B y C agudos. Siempre con mayúscula todo lo que sea ángulo. Y encima le pueden indicar, el angulito puede ir acostado o puede ir así como un sombrerito. De ambas formas está correcto. Luego tenemos los lados del triángulo que vamos a representar con letras minúsculas. Sería la hipotenusa. Al ángulo A se le opone el lado mayor, que en este caso vendría a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Al ángulo B se le opone el lado B, que se simboliza con minúscula. Al ángulo C, el lado C, también con minúscula. Todo lo que sea lado siempre va con letras minúsculas. Todo lo que sea ángulo con mayúscula. Esos son por convenciones, por nomenclaturas internacionales, ¿verdad? Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Además de las funciones, como les dije, yo tengo que aplicar esas funciones a este triángulo rectángulo. ¿Pero de qué está dependiendo? Primero de la definición de lo que es seno en este triángulo rectángulo. Lo que es coseno en el triángulo rectángulo. Tangente, cotangente, secante y cosecante. Con que yo sepa las 3 primeras funciones, el resto ya puedo hallar por inversas. Bueno, entonces voy a empezar con la primera función, pero aplicada a este ángulo agudo, al ángulo B. ¿Qué tengo que saber con respecto al ángulo B? Que el lado B, minúscula, viene a ser el cateto opuesto. Cateto opuesto a ese ángulo. Que el lado C, minúscula, viene a ser el cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente, y la hipotenusa siempre el lado mayor. El lado mayor. Entonces tengo cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Si yo aplico la definición de lo que es seno en un triángulo rectángulo, van a ver que la definición dice cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto al ángulo B es B, sobre la hipotenusa que es A. Entonces tengo seno de B, B sobre A.
Coseno de B por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente al ángulo B, fíjense, es C. Sobre la hipotenusa, que eso no va a variar, siempre es A. Y por último tenemos tangente de C. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto es B, adyacente es C. Con estas tres funciones, el resto también puedo conocer. ¿Cómo? Fíjense, la cotangente, que sería la cuarta función, viene a ser la inversa de la tangente. ¿Qué significa la inversa? Que yo invierto la fracción y me va a quedar cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, vendría a ser C sobre B. Inversa de la tangente. La secante, por definición, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Si reemplazamos la hipotenusa A y el cateto adyacente a B es C. Entonces me quedaría A sobre C. Esta secante tiene como inversa al coseno. ¿Qué significa inversa? Si por ejemplo el coseno me da como resultado un medio, la secante sería la inversa de un medio. Invierto la fracción, por lo tanto la secante va a ser igual a 2. La última función, a partir de estas, cosecante de B es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa dijimos que es A sobre B. ¿Qué pasa con la cosecante? Viene a ser la inversa de seno. Entonces, a partir de estas tres primeras, yo puedo hallar las tres siguientes, aplicando la definición de inversa. Bueno, eso sería para este ángulo agudo B. Luego tengo el otro ángulo agudo que es C. Por definición, seno de C es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿qué pasa? Para el ángulo C, su opuesto es C. Lleva el mismo nombre que el ángulo. Cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. De acuerdo a la definición, vuelvo otra vez. Seno de C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de C, cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa. O sea, tienen que atender esto. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto siempre es el lado que se encuentra enfrente del ángulo en estudio. Por lo tanto, lleva el mismo nombre. Coseno de C, B sobre A. Tangente de C, C sobre B. A partir de acá yo tengo las inversas directamente. Cotangente de C, B sobre C. Secante de C, A sobre B, que viene a ser la inversa del coseno. Fíjense que les puse esta flechita para que ustedes se den cuenta que son sus inversas. O sea, que cosecante tiene como inversa al seno. Por lo tanto, invierto la fracción y la definición queda cosecante de C, A sobre C. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta en el triángulo rectángulo? El ángulo B, el ángulo C, traten de llamarle siempre con estas tres letras. Puede tener cualquier letra, pero utilicen estas como referencia. El ángulo recto, que es 90 grados, yo no puedo poner seno de A, coseno de B, porque siempre me va a salir igual a 1. ¿Por qué? Porque si es el opuesto de A, es A sobre A, me da como resultado 1. Por lo tanto, las funciones para el ángulo de 90 grados no funcionan, solamente para los ángulos agudos. Bueno, sería el triángulo, perdón, en el triángulo rectángulo se cumple la relación pitagórica, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y una formulita más que es la de área, que está en esta parte. Área del triángulo rectángulo
el producto de los catetos dividido entre 2. O sea, con estas fórmulas y con la fórmula de área, ustedes pueden resolver cualquier problema de triángulo rectángulo. Bueno, vamos al siguiente triángulo, que es el triángulo oblicuángulo. El triángulo oblicuángulo es un triángulo escaleno. ¿Sí? Puede tener, o sea, tiene los 3 lados desiguales, por lo tanto, sus ángulos son distintos y tienen que ser distintos a 90 grados. Pero si existe un ángulo de 90 grados, yo no puedo aplicar la fórmula de oblicuángulo directamente. Voy al triángulo rectángulo y aplico las fórmulas de rectángulo. Bueno, tengo el ángulo A, B y C. A cada ángulo se lo pone siempre el lado. Por ejemplo, si tengo acá el ángulo B, el lado opuesto vendría a ser B minúscula. Si tengo un ángulo C, el lado opuesto vendría a ser el lado C. Si tengo el ángulo A, viene a ser el lado A. ¿Qué ocurre en este triángulo? Tiene una particularidad que acá yo puedo aplicar el teorema del seno, el teorema del coseno que ustedes habrán utilizado en física y la fórmula de área del triángulo oblicuángulo. El teorema del seno me relaciona los lados con los ángulos del triángulo oblicuángulo. Por ejemplo, el lado A es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B, como el lado C es al seno del ángulo C. ¿Qué pasa con estas igualdades? De acuerdo a los datos, yo voy a ir utilizando 2 miembros. Por ejemplo, puedo tener una relación con A y con B, entonces descarto C directamente. O sea que yo voy a ir acomodando la relación de acuerdo a los datos. Y siempre tienen que tener 2 miembros. Acá, si ustedes se fijan, son 3 miembros. Entonces, utilizo de acuerdo a lo que me da como dato. Entonces, este teorema del seno relaciona los lados con los ángulos. Luego viene el teorema del coseno. El teorema del coseno es en el caso de que me esté pidiendo uno de los lados, conozca los otros 2 y el ángulo comprendido. Por ejemplo, si yo conozco el lado A, el lado C y el ángulo comprendido B, yo podría estar calculando el lado B, aplicando la fórmula de B. Fíjense, reemplazo, sustituyo los valores y extraigo la raíz. Y ahí voy a obtener el lado B. O sea, para cualquiera de los lados yo puedo aplicar esta fórmula. No se olviden que al final tienen que extraer la raíz, porque esto está elevado al cuadrado. Me relaciona los 2 lados y el ángulo comprendido a esos 2 lados. Bueno, el siguiente paso sería el área del triángulo oblicuángulo que van a aplicar de acuerdo a los datos que le dé el problema. Por ejemplo, me puede dar los 2 lados A y B y el ángulo comprendido C. Entonces directamente A por B por seno de C dividido entre 2. Y ahí voy a tener el área. No se olviden que área siempre es en unidades cuadradas. Pueden ser centímetros, metros, kilómetros, etc. Ojo con esto. También me puede pedir el perímetro, cosa que no les incluía acá porque es muy sencillo. Sería la suma de los 3 lados, ¿sí? Sumar A, B y C. Lo mismo para el triángulo rectángulo, hipotenusa más los catetos, la suma de los catetos. Eso sería para el caso que les pida el perímetro de la figura. Bueno, y a partir de esto vamos a pasar a problemas de triángulo rectángulo.
Bueno, chicos, yo les había enviado un ejercitario con problemas de aplicación de las funciones que estamos dando a todas las figuras trigonométricas y a casos reales. Y para que ustedes vean cómo se aplican las funciones trigonométricas en la vida real y en la parte de geometría. Yo tomé el problema número 3, que es del ejercitario 32, página 210, que les envié. El 3, el 5 y el 12 que se refieren, o sea, es aplicación de triángulo rectángulo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es leer el problema y de acuerdo a eso, más o menos trazar un gráfico para que ustedes tomen eso como referencia y le puedan poner las letras correspondientes, las letras que les mostré anteriormente. Y a partir de eso aplican las funciones y se van fijando en los datos y en las incógnitas. O la incógnita, pueden ser varias como puede ser una sola cosa que les pide. En este problema les dicen lo siguiente: la sombra de un árbol de 3,4 metros, o sea que el árbol tiene esa longitud, y la sombra sobre el piso horizontal mide 4,3 metros. Le pide lo siguiente: calcula la medida del ángulo formado por la línea que une los extremos del árbol y de la sombra. Entonces, les está pidiendo este ángulo. Atiendan bien esta partecita: calcular la medida del ángulo formado por la línea que une los extremos del árbol, el extremo del árbol y de la sombra con la horizontal. Vendría a ser el ángulo C. Si tomamos como referencia el angulito el triangulito que les había mostrado. El árbol con el piso, ¿verdad?, forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto le voy a llamar ángulo A. La proyección, ¿verdad?, de la punta, ¿verdad?, o el extremo del árbol con el piso sería el ángulo B. El árbol con esa proyección sería el ángulo C. Y de acuerdo a eso, una vez que tengan las letras, van a poner los lados. Al ángulo A se le opone el lado A. Entonces indico ahí con la letra A. Al ángulo C, el lado C. Y al B, que sería la altura del árbol, le voy a llamar con la letra B. Entonces, si yo tomo en cuenta, me está dando la sombra del árbol, la altura, y me está pidiendo este ángulo, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿A qué función le corresponde? A la tangente. Entonces escribo tangente de C, cateto opuesto, que es 3,4, sobre el cateto adyacente, que es la altura del árbol, 4,3. Divido eso, me da 0,79069. Tomé con 5 dígitos, siempre les conviene tomar, no redondeen, tomen con 5 dígitos después de la coma. Pero ¿qué me pide? El ángulo. Todo ángulo se expresa en forma sexagesimal, centesimal o circular. Como acá vamos a utilizar el sexagesimal, entonces por medio de la calculadora voy a escribir shift tangente y voy a introducir esto. El cociente de 3,4 dividido 4,3. ¿Qué les va a salir en la calculadora? Tangente a la menos 1, que significa la inversa de la tangente. Entonces, una vez que tengamos eso, sacamos el ángulo C y nos dan forma decimal 38,3330.
¿Qué viene a hacer eso? Vienen a ser los grados que le corresponde a ese ángulo. Pero ¿qué hago? Separo en grados, minutos y segundos. ¿Cómo? Vuelvo a apretar Shift, grados, minutos y segundos en la calculadora. Y ahí me separa 38 grados, 19 minutos, 59 segundos. ¿Qué le corresponde al ángulo C? Bueno, y solamente el ángulo C les estaba pidiendo para este problema. Les vuelvo a repetir, les conviene graficar, dibujar y ponerle las letras de referencia. Les va a ser más fácil, más cómodo también. Entonces, dado, fíjense, si tengo la tangente de C y me dan forma decimal y yo quiero buscar el ángulo, directamente va a ser Shift y la función correspondiente, puede ser cualquiera de las 6 funciones. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Directamente le va a dar tangente a la menos 1, que significa que se despejó la tangente, pasó al otro miembro y se convirtió en tangente a la menos 1 de esa medida, de ese resultado. Ahora, para separar, vuelvo a aplicar Shift, grados, minutos y segundos, y ahí me separa en grados, minutos y segundos. Bueno, el siguiente problema es el problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Una escalera de 3 metros está recostada sobre una pared vertical. O sea, yo les dibujé así la escalera, la pared, el piso. Pared y piso forman un ángulo de 90. La escalera está recostada por la pared. Y sobre el piso horizontal y forma, la escalera con el piso forma un ángulo de 63 grados 18 minutos. Sería, en este caso, el ángulo B. La longitud de la escalera es de 3 metros. El ángulo B es 63 grados 18 minutos. ¿Qué les pregunta? ¿Cuál es la incógnita? La altura que alcanza la escalera. ¿Qué vendría a ser? La altura determinada. O sea, vendría a ser la altura de la pared a partir de la escalera hasta el piso, ¿verdad? Entonces sería B, el cateto B en este caso. Y busco la relación. Tengo el ángulo B, tengo la pared, sería el lado opuesto, y tengo la hipotenusa. Entonces les puse así. Le corresponde a la función seno. Seno de B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Es B sobre A. Si reemplazamos, tengo como dato el ángulo B, sustituyo. D es la incógnita. A, la hipotenusa, viene a ser la longitud de la escalera, que es de 3 metros. Despejo B, que es lo que me está pidiendo, la parte de la pared. Entonces, calculo seno de 63 grados 18 minutos, que me da esto como resultado. Multiplicado por 3, me va a dar la longitud o la altura que alcanza la escalera sobre la pared, que es de 2,68 metros. Sería esto lo que hallamos. Esa altura. Bueno, les vuelvo a repetir, hagan el gráfico, el dibujito, pónganle las letras como referencia, todas las letras, sustituyan esas letras por los números y busquen la función que le corresponde. Bueno, para el siguiente problema, que es el número 12, es una aplicación del triángulo rectángulo al rombo, a la parte de geometría plana. Fíjense, dice, una de las diagonales de un rombo es de 30 centímetros. Fíjense que ahí no me especifica si es la diagonal mayor o menor.
yo tomé como si fuese la mayor, ¿verdad? Entonces, dibujé el rombo. La diagonal mayor sería esta, de 30 centímetros de longitud. Y dice que esa diagonal forma con uno de los lados del rombo un ángulo de 25 grados, 42 minutos, 11 segundos. ¿Qué hice? Fíjense, al trazar las dos diagonales me quedan divididos en 4 triángulos rectángulos. Yo tomé este y a partir de ese comencé a trabajar y comparar, porque son triángulos rectángulos. Son triángulos rectángulos por lo siguiente: las diagonales son perpendiculares, por lo tanto tienen ángulos de 90 grados y serían triángulos, 4 triángulos rectángulos. Bueno, si sacamos uno de ellos, yo fui completando. El lado no conozco, el lado del rombo. Conozco el ángulo formado por la diagonal y el lado, que le llamé ángulo C, de acuerdo a mi triángulo de referencia. Me da la diagonal total, que es de 30, pero como es la mitad, ya directamente le puse 15. Esa mitad es igual a 15. Entonces con eso empecé a trabajar. Me pedía calcular la otra diagonal, en este caso sería la diagonal menor. Y utilicé la relación entre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser tangente. Con respecto a qué ángulo, al ángulo C, ¿verdad? Entonces me quedaría C sobre B. El ángulo C conozco. El ángulo C es 25 grados, 42 minutos, 15 segundos. Fíjense que el cateto B, que sería el cateto adyacente, está como denominador. Si despejo, va a pasar multiplicando. Entonces, al efectuar esta operación, me da esto como resultado. Pero ese valor de C, por comparación, ¿qué viene a ser? Viene a ser el cateto opuesto, o sea, la mitad de la diagonal del rombo, comparando el triángulo rectángulo con el rombo. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. C es igual a 7,2199. Ya le redondeé con 2 dígitos. Le reemplacé C ya directamente por la mitad de la diagonal menor. Sería 7,22. Luego despejé, pasé al otro lado multiplicando y ahí obtuve la diagonal menor, que es de 14,44, serían centímetros. Acá me faltó centímetros. Vendría a ser esto. Bueno, ¿qué más me pedía el problema? El problema me pedía el perímetro del rombo. Fíjense que para el perímetro nosotros necesitamos conocer el lado del rombo. Entonces, hice un cálculo en donde trabajo con el lado que le corresponde por comparación a la hipotenusa. ¿Qué hice? Calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo a partir de estos datos. Siempre traten de tomar como datos el dato que le da el problema. No tomen como dato el dato que calcularon, el que actuaba como incógnita. No vayan a tomar, porque se pueden equivocar en esto. Bueno, entonces me basé en los datos que serían el ángulo C y el lado B. ¿Sí? Yo tenía esto y ahora me falta calcular la hipotenusa. Entonces ahí la relación sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que le corresponde a la función coseno. Coseno de 25 grados, 42 minutos, 11 segundos,
es igual a 15 sobre la hipotenusa. Hice un despeje, coseno de 25 grados 42 minutos, pasé dividiendo y me dio como resultado esto. 16,65 es la hipotenusa. Y adelante le puse que le corresponde al lado del rombo. Me pedía el perímetro. El perímetro es lado por 4. Entonces directamente ya multipliqué 16,65 por 4 y me da esto como resultado. No sé si se entendió o no. Ahí cortamos.